comunicación guarda una estrecha relación en lo que es la organización de un viaje. En realidad es un viaje a través de la mente mecánica. Prepara tu equipaje antes de viajar. Entonces, pues, esa estructura porque tiene pues, las intenciones del viaje, los fundamentos del equipaje, la capacidad del equipaje, la previsión del trayecto, la guía de viaje y lo que es, en definitiva, el recorrido. Es una comunicación evidentemente conceptual y que no acompaña ninguna imagen. Trata, por tanto, de conducir hacia lo que es la idea. Se trata, por tanto, de una cuestión de inicio. El lema del Congreso establece la producción del dibujo de viaje entendida como faceta importante del arquitecto desde el análisis de la realidad y desde la creación imaginativa. O sea, en la trayectoria que fija un recorrido o una secuencia de actos programados o reflejos desde la estrategia del pensamiento. Pensamiento que genera la idea como una cuestión de dibujo, o sea, una cuestión de inicio. En el inicio está el espíritu y las potencialidades de las que se obtienen las inspiraciones dirigidas hacia las necesidades. Con esta comunicación trato de expresar incertidumbre por esas cuestiones de inicio, dentro de los límites que se desenvuelven en el tiempo de los instantes, entre lo que son y entre lo que pasan a ser, medidos en las cuestiones que el cerebro humano puede alcanzar a su disposición tras el análisis. Inquietudes sobre los procesos de dibujo, el pensamiento gráfico arquitectónico, el dibujo y la teurgia, el dibujo, la idea, el provocar, dibujar, etc. Que no dejan de ser en sí mismas un viaje a través de la mente del arquitecto como objetivo fundamental. De ahí el título de esta comunicación. A modo de formación de la mente con anterioridad al proceso de la lectura de la producción del dibujo. La preparación del equipaje como parte del inicio del viaje. Siendo esta una labor que trata de inicio, se podría conceptar que el pensamiento del arquitecto que mueve la mano, que produce el dibujo, genera una cuestión dentro del orden en arquitectura que debe estar en la consideración de ese grado inicial, el grado cero. De la arquitectura que busca en el fundamento que organiza la significación de la envolvencia, del análisis de cualquier cuestión, hasta alcanzar su raíz, o más allá de la raíz, o sea, de donde surge la propia raíz, o tal vez de donde aún ni siquiera hay raíz. Esa manera de saber ver las cosas hasta su fundamento, que aún no llega a serlo, desmenuzando molecularmente la materia y desechando todo lo que ya tiene contenido por sí o significado, para proseguir hacia el núcleo e intentar llegar al conocimiento de los principios del inicio. Tal vez el vacío que encierra un vacío, a modo de no ser nada, que ya de por sí es algo. Entonces nos centramos en la indagación sobre el límite de las intenciones que al margen de las estrategias que persiguen un fin determinado, se adentran hacia la búsqueda de la generación de la idea y su dibujo. En ese dibujar desde dentro. Por tanto, no se trata del acto en sí de dibujar, ni de la producción de dibujos, ni de ver el dibujo desde fuera, desde el orden del análisis del resultado. Se trata de profundizar en la vocación de la idea y muy posteriormente de la imagen, con el fin de alcanzar un punto en el que pueda apoyarse sin complejo la cientificidad de los valores de la producción del dibujo. En la línea que persigue esta comunicación hay que descontextualizar el concepto del límite como parte de la materialidad de la ley, puesto que lo que intento llegar a alcanzar
son el núcleo y la raíz incomparable. Los espacios perimetrales, los bordes o los límites son proclives al conflicto y a la tensión frente a la estabilidad de los centros. El límite podría sugerir dos formas de entendimiento. Una en el área de contacto entre diferentes, o sea, como transición entre dos ideas, intenciones, espacios, etc. Y otra en la interpretación de la conformación de un cuerpo, o sea, la piel. Entendido el límite no como frontera entre espacios o sustancias, o sea, como piel, sino como fracción de distancia que se sitúa entre diferentes y se nutre de la tensión provocada por las diferencias en la estimulación del entendimiento. Por tanto, se está hablando de límites en la manera de delimitar contornos ambiguos, refiriéndome a campos diversos que delimitan nuestras capacidades de la percepción y de la ideación dirigida a la producción de imágenes, como producto de la imaginación, que serán resueltas mediante dibujos. La existencia de delimitación lleva implícito como consecuencia la de un cuerpo sustancial que delimita. En el caso que trato, tanto de la producción del dibujo de percepción como de la del dibujo de ideación, las delimitaciones de sus cuerpos sustanciales. En ello mantiene un área común inscrita en las delimitaciones de ambos. Esa es la fracción espacial a la que se pretende llegar con la ayuda de vaciar lo que pueda contaminar e enturbiar ambos procesos. Tal vez nos encontraremos en dicha franja, en ese corredor de la ambigüedad que siempre presenta la mezcla sustancial de pertenencia a ambas posibilidades. O sea, no como una superposición, puesto que no se superpone una sobre otra, sino que tiene elementos de ambos. Esta ambigüedad de los límites no restringe como cualidad negativa, sino que por el contrario confiere a las sustancias, a las ideas, etc., la cualidad de ilimitados. La trayectoria empleada en esta investigación es hacia adelante, pero con un recorrido procesal hacia atrás, como empleo de una metodología elíptica, de manera que podamos alcanzar el origen después del recorrido a través de la lógica y del proceso de los análisis de los hechos. No se trata, pues, de sentidos lineales direccionales desde el pensamiento hasta el dibujo, o en otros casos incluso al contrario, inverso, sino proceder a un recorrido articulado de trayectoria curva cerrada, en recorrido de sendero, o más ilustrativamente, como un viaje a través de la mente del arquitecto en la producción del dibujo. O sea, en la previsión del trayecto que parte de la casa-mente del arquitecto y mediante recorridos vehiculados desde el intelecto hace mover la mano en la producción del dibujo, que no es más que su propia huella en el mundo, algo que se hace tangible sobre un papel soporte, como el pisar sobre la tierra del sendero, para poder así contarlo, expresarlo, comunicar, transmitir, regresando de nuevo hacia la casa-mente, origen del pensamiento, como regreso y final del viaje, para el que estamos preparando con la anticipación necesaria este equipaje. Como guía para el viaje, tratamos de alcanzar el vacío de contenidos en el límite de las intenciones entre la generación de la idea y la producción del dibujo. Entendido este bien a través de la percepción, bien desde el proceso de la ideación, la raíz del asunto. El acto de negar comprende una mezcla compleja de la lógica y de las emociones y requiere más energía incluso que el de afirmar. Realmente no es que vayamos a negar la forma, sino que nos independizamos de ella, encerramos la conciencia en la idea, para poder alcanzar de mejor manera la pureza de la misma. Ventilar ambos procesos de dibujo, de percepción y de ideación, desde un mismo acto de la creación. Por eso el recorrido establecido es un viaje circular hacia el interior, o más bien como una espiral, o tal vez como cónico hacia la profundidad, en busca de la verdad, de la idea en el pensamiento, mediante una disciplina estética que retorna al punto origen, como dibujo, cerrando así la trayectoria.
El discurso del arquitecto puede establecer diferencias claras sobre la evocación de un mismo pensamiento, al igual que sobre la arquitectura. Son diferentes los discursos del arquitecto cuando describe la idea del proyecto, su idea del proyecto, que cuando describe su entendimiento del proyecto o de la arquitectura en general, que no ha sido creada a través de su mente. Mientras el primer discurso se sostiene desde la descripción del orden, del entendimiento, de su pensamiento, del origen de la idea, de la relación del lugar y de la arquitectura, de los factores diversos que han motivado la ocupación, su implantación, la relación con el territorio, la luz, el agua, el sol, el viento, el paisaje, la ciudad, el hombre, hasta llegar a la definición del porqué, del cuándo o del cómo. En el segundo discurso se establece desde la crítica, desde el conocimiento que de la arquitectura o del proyecto se alcanza en función de cómo está contado y de la capacitación tanto del que lo cuenta como del que se entrena de ese contenido aprendido o no. Los discursos del arquitecto sobre la arquitectura no pueden ser una cuestión matemática o exacta. El ejemplo claro lo tenemos en la Escuela de Arquitectura cuando los alumnos de proyecto fin de carrera exponen sus trabajos, sus proyectos, sus ideas. Discursos que deberían ser producidos desde el interior en la vocación de expresar y contar el desarrollo y trayecto del origen hasta el final del proyecto. Se establecen recorridos desde el interior. Solo dicho alumno es capaz de evocar su aventura en el tiempo, explicar su viaje a través de la arquitectura. El profesor establece el discurso sobre el proyecto desde el contraste, o sea, desde la crítica, desde fuera. El alumno y profesor miran el mismo paisaje, uno como caminante y el otro en un recorrido paralelo, mirando dicho paisaje desde la ventanilla de un tren, desde fuera hacia adentro. Discurso no coincidente, aunque se trate de una crítica descriptiva, acomodada a los niveles básicos de la exigencia que el momento requiere y no por ello el caso de la. No se trata de la toma de conciencia de la distancia entre el acto perceptivo, ver la realidad, y el acto creador, transformar la realidad. Al no tratarse aquí de los sentimientos de ver distancia, sino de encontrar el mínimo común múltiplo entre ellos, por la importancia que supone la función de cada dibujo. Debemos arriesgar a pretender alcanzar la vacuidad de contenidos y quedarnos con las intenciones, con la raíz de cada uno de los procesos, dos procesos de dibujo que he iniciado, y encontrar los límites entre ellos como fracción de ese espacio entre sí. Esta comunicación no debería entenderse, o no debiera, ¿no?, como es la expresión o aportación de una noción, sino desde la indagación sobre lo inconmensurable en el pensamiento del arquitecto y en lo que le impulsa a que su mano exprese la idea no mensurable. Lo inconmensurable es lo único que ha fascinado a la mente. Lo mensurable puede significar bien poco. Esto solamente es un inicio y la reflexión se puede hacer con la lectura de la comunicación. Yo, mi agradecimiento pues, al comité que seleccionó esta comunicación y a ustedes que pacientemente